Pues aquí tenemos las carrozas que se van a sumar a la larga lista de eventos que se produjeron en esta feria, en estas fiestas de la barriada de San José Artesano de Abarán, Murcia, España. Aquí todo el mundo está dispuesto y preparado para comentar. Bueno, ahí tenemos a mi hija, mira, la de la cola, la del centro. Bueno, siempre digo nuestra y hoy acabo de decir mi. Es que esto lo estoy haciendo improvisado. Siempre digo nuestra porque es de dos, de mi mujer y mía. Pero, egoístamente hablando, solemos decir mi hija. Claro, mi hijo, tengo dos. Y me siento muy orgulloso de ambos. Aquí tenemos... Nada, el cortejo ya preparado para iniciar. Y en estos momentos se inicia. Claro, si antes lo decimos... Pues nada. Aquí se tira de todo. Papelillos, confetis, bocadillos, coladores y 1000 productos de las tiendas de A100. Ahí tenemos a nuestro compañero José Soler Angosto, nuestro vecino, que es el encargado de la boina, Macario. El encargado de, bueno, uno de ellos, de que todo salga perfectamente en este año. Últimamente ya no se puede. Ahí tenemos a Patricia, nuestra hija. Ole, recientemente desposada, el 16 de septiembre de 2007. Ahora en septiembre de este año era 2 años. Todavía no me ha hecho abuelo. Bueno, tiempo tendrá. Mira aquí cuántos nietos tendría si yo quisiera adoptar. Esta es la carroza de todo, de la reina de la tercera edad, de la reina de la juventud. No es de la juventud, porque joven es. Me refiero a la de la fiesta, porque reina de la juventud, Miss, fotogenia, esos son otros temas, otros López. Aquí tenemos la charanga. Ahora identificaremos de dónde proceden, aunque algunos de sus miembros no nos sorprenderá que sean la gran. Me gusta ver las palmeras, los pinos, todo eso me gusta estar viéndolo ahora mismo. Porque esta barriada es muy naturista. Se acaban de echar por la calle Sevilla, que es la primera que se encuentra uno ya saliendo del pueblo de Abarán, que es donde te tropiezas con la barriada, antes de llegar al cruce con la nacional Murcia-Albacete. Ahora hay un paso elevado que tuvieron que matarse 52 personas para que el pueblo saliera a la calle a protestar, que querían un paso elevado. No es que quisieran un paso elevado, querían terminar con la muerte de vecinos inocentes que al pasar fueran atropellados. Mira, 52 no pudieron llegar a tiempo. De que este puente, que ahora se pasa en un plis-plas, pues lo hubiera evitado. Que decir tiene que deseo que descansen en paz. Bueno, nosotros seguimos ahora la fiesta porque la vida sigue. Uy, la reina casi le da al cable. No de alta tensión, pero además es una broma. El cable va mucho más alto. Bueno, pues el tráfico sigue fluido por uno de los carriles, ya que es de ida y vuelta. Aquí el que entra a Abarán lo dejamos marchar. Y el que entra sale. Dame uno a mí. Y el que sale vuelve a entrar, porque es un pueblo acogedor 100%. Además hay un lema sobre él que dice que las casas todas abiertas. Son muy bonitos otros que se oyen por ahí. Pero este es que rompe todos los moldes. Si todas las casas te las abren y te permite y te acogen, vamos, eso yo creo que es el todo. Por eso llega el momento del 1 de mayo de cada año y estos vecinos se merecen disfrutar y vivir las fiestas.
ahora nosotros en la distancia estamos haciendo lo mismo. Esto fue lo que captó mi cámara a su paso por una de las calles tan amplias que estamos viendo. Normalmente hay coches, lo que pasa que la policía muy eficiente pues ha desalojado previamente. Ahí, pues sí, ha salido, pues venga, fuera. Otras veces me salen palabras que no debo decir y cosas así. Pero hoy estoy poético. Hemos llegado al ecuador del episodio. Este es el 9º. Mira qué contento está ese. Ese le gusta la cámara, hombre. Por uno que le gusta, los demás son más reacios. Que hay que convencerlo, que no pasa nada, que si yo soy más feo. Pues nada, este crío, fíjate. ¿Has visto la maniobra que ha hecho este? Gira hacia su izquierda para poder abrirse. Este es Juan Cutilla, lo conozco, el conductor. He tenido la suerte de trabajar con él en la fábrica de madera. Es una excelente persona. Sí, efectivamente, son de fuera todos. Todavía no he distinguido a ninguno. Sí, este de atrás del centro me suena que es de Abraham. Es que ya somos casi 14.000. Y claro, llevo desconectado del pueblo desde el año 2002 y entonces, claro, las caras van cambiando. Las de la efigie, estas de la carroza no cambian. Esas son egipcias, desde hace 4.000 años han permanecido inalterables. La reina está bellísima. Para mí quisiera yo pillar la mata de pelo esa que tiene. Incluso la de la reina de la tercera edad. Plateado y tupido. Muy bien. Ahí tenemos a la izquierda la torre de la iglesia, dedicada a San José Artesano, que por eso lleva su nombre, tanto barriada como iglesia. Fue una obra patrocinada, o sea, que hubo una recolecta de dinero, se recaudó un dinero y se construyó. Y fue promotor el siervo de Dios, don Juan Sáenz Hurtado. Pasemos la inmortalidad, hombre. Ahora están cruzándose de calle, porque todo el mundo tiene derecho a que le pase por su puerta. Que para eso pagan los impuestos debidamente. Así, la cordialidad entre el ayuntamiento y los vecinos es fantástica. Tiene su alcalde pedáneo que le transmite alguna idea, alguna propuesta. Luego, a su vez, el alcalde le trae pues proyectos que ya están en marcha, que otros que se van a iniciar. Así estamos viendo esta barriada que está prosperando desde el año 57. Me suena que fue fundada, inaugurada, para que el trabajo, los obreros agrícolas lo tuvieran más cerca. Y ahí así reza una placa conmemorativa. Además, no hace mucho que se ha conmemorado los 50 años, creo que han sido, de estas casas baratas que le llamaron. Pero que ahora todo el mundo se la ha construido bien cara y bien chula y bien habitable, bien amplia y todas con las puertas abiertas, como en Abraham. Ahí tenemos a Juan Cutilla y mi hija, nuestra hija, esa que está dando no sé qué. Ahora a lo mejor me da a mí algo, que para eso tengo privilegio, ¿no? ¡Patri! ¡Oye! ¡De aquí, aquí! Ah, ves, ya me ha visto, ya me ha visto. Hombre, estaría bueno, pero no me dan nada. ¡Oye! ¿Será posible? Mírala, está más sorda que la abuela. Anda, que cuando vaya esta noche a la casa, ya verás, prepárate. Madre mía. Cuánto disfruto aquí sonorizando esto. Pero mira, ahora me da cuenta que me tengo que despedir. Sintiéndolo muchísimo, pues nada, me tengo que ir. Hoy estoy poeta. Será por el tercer día de aire que tenemos. Venga, hasta luego, hasta el próximo. Adiós.